يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي. Nos amparamos en Dios del maligno Satán. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal faraj. Hoy queremos continuar hablando sobre el excelentísimo profeta Muhammad en la Biblia y hablando de otra profecía que es la lección 46 y un profeta del desierto, un jinete del desierto y las profecías sobre el profeta del Islam en Isaías. Es interesante que sepan lo que estamos dando referencia de Isaías sobre el profeta del Islam, no solamente que es como de hoy, no. En el siglo IX, en el tiempo del Imam Rida alayhi salam, tenemos un debate del Imam Rida alayhi salam con los judíos y los cristianos. Imam da referencia a cada una de estas profecías que hemos hablado. Eso es interesante. Esto lo tenemos en el libro de Al-Ihtijaj ala Ahl al-Lajaj, los debates con los insistentes o resistentes. En el tomo 2, en la página 421, una narración larga. Yo solo elegí una parte que es de las clases que hemos recibido en esos días y en Isaías. En una discusión que estaban presentes de todas las religiones, entonces Imam Rida alayhi salam empezó a hablar a Ra'sul Jalut, el jefe de los cristianos de aquel entonces. فالتفت رضا عليه السلام إلى رأس الجالوت فقال له تسألني أو أسألك. Entonces Imam Rida atendió a Ra'sul Jalut, el jefe, el gran cardinal, no sé, obispo de aquel entonces, y le preguntó: ¿tú me vas a preguntar o yo te voy a preguntar? قال بل أسألك ولست أقبل منك حجة إلا من التوراة أو من الإنجيل أو من زبور داود أو في صحف إبراهيم وموسى. No, no te permito que me preguntes, yo voy a preguntarte. Él dijo así al Imam Rida alayhi salam, y no voy a aceptar de ti argumentos que no sean de Taurat o de los Evangelios o de Salmos de David o en los libros de los profetas Abraham, Moisés, etc. No te voy a aceptar un argumento fuera de los libros sagrados nuestros. قال رضا عليه السلام لا تقبل مني حجة إلا بما تنطق به التوراة على لسان موسى بن عمران عليه السلام والإنجيل على لسان عيسى بن مريم والزبور على لسان داود. Bueno, de acuerdo, no me aceptes más de lo que sea una palabra de Taurat a la lengua del profeta Moisés, hijo de Imran, o evangelio a la lengua del profeta Jesús, por la lengua del profeta Jesús, hijo de María, o salmos a la lengua del profeta, por la lengua del profeta David. Muy bien. قال رأس الجالوت من أين تثبت نبوة محمد. ¿De dónde puedes argumentar? Quiere decir, de qué parte de la Biblia puede presentarme argumentos que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es el último mensajero de Dios? Min aina tuthbitu, de dónde puedes argumentar nubuwata Muhammad, que Muhammad es el mensajero de Dios. ¿Dónde están las profecías? Quiere decir, él en aquel entonces preguntaba de profecías sobre el profeta del Islam en la Biblia. Bueno. قال رضا عليه السلام, Imam Rida empezó a responder: شهد بنبوته موسى بن عمران وعيسى بن مريم وداود خليفة الله في الأرض. Todos los profetas han dado testimonio que él será el último profeta. Moisés, Jesús y David.
Los tres han hablado de profecía del profeta del Islam. فقال له ثبت لي قول موسى بن عمران. Adelante, dime cuál es la palabra de Moisés, hijo de Imran. Adelante, dime. قال الرضا تعلم يا يهودي أن موسى أوصى بني إسرائيل. Imam Reza le dijo, tú que crees en el judaísmo, en el cristianismo, oh judío, así le dijo, si usted acepta a Moisés como judío. Porque ahí estaban presentes judíos, cristianos, todo. Imam Reza indicó a los judíos, oh judío, usted sabe que Moisés en su testamento habló a los hijos de Israel diciendo que Muhammad está por venir. فقال لهم, y Moisés dijo a ellos, إنه سيأتيكم نبي من إخوانكم فيه فصدقوا ومنه فاسمعوا. Entonces dijo, vendrá, enviaré un profeta como tú, como Moisés, de entre los hermanos de los hijos de Israel, y afirmen todo lo que él diga y obedezcanle, escuchen su palabra. No está, eso no está en Deuteronomio, lo que hemos leído, ¿no? فهل تعلم أن لبني إسرائيل إخوة غير ولد إسماعيل? ¿Acaso existe para los hijos de Israel algún otro grupo de hermanos que no sean hijos de Ismael? إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل. Si tú no sabes esa relación familiar entre Jacob y Ismael, que los hijos de Jacob, descendientes de Jacob, van a ser como hermanos de los descendientes de Ismael, porque Ismael y Isaac, padre de Jacob, son hermanos. وَالنَّسَبَ الَّذِي بَيْنَهُمَا مِنْ قِبَلِ إِبْرَاهِيم. Tú no sabes la relación que ellos tienen, los hijos de Ismael, los hijos de Israel, a través de Abraham, son hermanos. No sabe todo esto. فَقَالَ رَأْسُ الجَّالُودِ هَذَا قَوْلَ مُوسَى لَا نَدْفَعُهُ. Dijo, si eso es cierto, es palabra de Moisés, no lo podemos rechazar. Ya. Primero, Imam Reza acertó y él falló. Vamos a la siguiente profecía. فقال له الرضا هل جاءكم من إخوة بني إسرائيل غير محمد صلى الله عليه وسلم. ¿Acaso les ha llegado algún otro profeta de los hijos de Israel, de los hermanos de los hijos de Israel? ¿Acaso ha venido otro profeta de los descendientes de Ismael, que son hermanos de los hijos de Israel? ¿Acaso puede mostrarme otro profeta descendiente de Ismael que no sea Muhammad? Muéstrame un profeta que no sea Muhammad y sea descendiente de Ismael. Adelante. قال لا. Sí, no existe. El único profeta entre vuestros hermanos es Muhammad. وفي العيون. Es cierto eso, no se puede rechazarlo. فقال الرضا أفليس قد صح هذا عندكم. ¿Acaso eso no es cierto entre vosotros? ¿No lo han aceptado? قال نعم. Sí es cierto. ولكني أحب أن تصححه لي من التوراة. Sí, quiero que me lo explique más de Taurat. فقال له الرضا هل تنكرون التوراة تقول لكم جاء النور من قبل طور سيناء. ¿Acaso no está en Taurat lo que habla y dice que la luz y gloria de Dios viene de Sinaí? Dios apareció en Sinaí. وأضاء للناس من جبل سعير. Dios va a iluminar a la gente a través de la montaña de Seir. واستعلن علينا من جبل فاران. Y a través de las montes de Parán, Dios va a iluminarles. فقال رأس الجالود. Entonces este jefe de ellos, que él era cristiano judío, respondió: أعرف هذه الكلمات وما أعرف تفسيرها. Si es cierto, lo he escuchado, pero no sabe su interpretación. No sé su interpretación. Adelante, dime. ¿Qué significa Dios aparece de monte de Sinaí, después de monte de Seir y después de montes de Parán? قال الرضا عليه السلام أنا أخبرك به. Entonces Imam Reza le dijo: sí, te voy a contar y le voy a explicar la interpretación. أما قوله جاء النور من قبل طور سيناء. Cuando Dios habla que su luz viene del monte Sinaí,
فذلك وحي الله تبارك وتعالى الذي أنزله على موسى على جبل طور سيناء. Esto es lo que Dios reveló en el monte Sinaí al profeta Moisés, la paz sea con él. Esto es su interpretación. وأما قوله, pero esta palabra, وأضاء الناس في جبل عصائر, Dios va a iluminar a la gente desde el monte Seir. Esto es la montaña por la cual Dios reveló a Jesús, أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم, Dios reveló a Jesús hijo de María, وهو عليه. Y eso es su significado. Pero al respecto de esa palabra, واستعلن علينا من جبل فاران فذاك جبل من جبال Mecca. Pero cuando habla de las montañas de Farán, eso es una montaña de territorio de Mecca. وبينه وبينها يومان أو يوم, y la distancia entre esa montaña y Mecca es un día o 2 días. Ya está bien claro. Entonces, Imam continúa explicando. قال شعي النبي فيما تقول أنت وأصحابك في التوراة. También el profeta Isaías, que ustedes lo aceptan y lo consideran como un profeta de los judíos, un profeta de los cristianos. Él también dice, رأيت راكبين أضاء لهما الأرض. He visto 2 jinetes que están viniendo, iluminando el camino. أحدهما على حمار, uno es jinete de burro. والآخر على جمل, y el otro ركب جمل en hebreo. El otro, el jinete del camello. فمن راكب الحمار ومن راكب الجمل. Entonces, ¿quién es? راكب حمور. ¿Quién es el jinete de asno? ¿Y quién es el jinete del camello? قال رأس الجالوت لا أعرفهما فخبرني بهما. Adelante, la verdad yo no lo sé la explicación de eso. Adelante, ¿cuál es? قال, Imam Reza alayhi salam respondió, أما راكب الحمار فعيسى وأما راكب الجمل فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أتنكر هذا من التوراة. El jinete del burro está bien claro que es Jesús. Y el jinete de gamal, de jamal, de camello es Muhammad. ¿Puede rechazar esto? قال لا ما أنكره. No puedo rechazarlo. ¿Ya? Esto está en el libro, hemos dicho, Al-Ihtijaj ala Ahl al-Lijaj. No es solamente que no es como lo que nosotros hemos descubierto. No, esto hace para más de 1200 años, cuando Imam Reza alayhi salam discutió a través de esas leyes, y los judíos en esa reunión no lo rechazaron, los cristianos no lo rechazaron, lo aceptaron. Y aún teniendo en cuenta, en esa reunión, Ma'mun, el califa, estaba en contra de Imam Reza alayhi salam. Si los judíos y los cristianos en esta reunión podrían rechazar al Imam Reza, llevaban premio de parte del rey. Porque el rey quería destruir la personalidad de Imam Reza alayhi salam. Había invitado a los judíos, a los cristianos, para desapreciar al Imam Reza, para humillar al Imam Reza alayhi salam. Ellos sabían, si puedan rechazar lo que Imam Reza dice, ganan premios de parte del califa. No lo pudieron hacer. No lo pudieron hacer. Eso quiere decir, si ellos lo podrían hacer, con mucho gusto lo harían. Porque contaban con el apoyo del rey, que estaba en contra del Imam Reza y al final mató al Imam Reza alayhi salam. Y tenían su texto sagrado original en la mano, podrían mostrarlo. Si podrían rechazar al Imam, eso es un argumento, pero para los musulmanes, por supuesto. Pero también para un cristiano justo que pueda ver la historia y vea que en esta reunión, que estamos hablando de 1200 años atrás, si ellos podrían presentar algún argumento, alguna respuesta, lo harían. Y tenemos certeza que la Biblia que estaba en manos de ellos no llegó a nuestras manos. Porque ¿sabe qué estaba pasando? Siempre cuando uno copiaba una versión de la Biblia, de Torah, eliminaba la versión anterior. Eso no lo hemos contado aquí. Por eso nosotros no tenemos disponible una versión de la Biblia del siglo III. ¿Dónde está? No lo tenemos. Porque quien lo copió en el siglo IV lo eliminó.
En el siglo, sí, fragmentos de la Biblia sí, pero toda la Biblia tal cual, lo más antiguo que es disponible es la versión de Leningrado, que es de 1009, año 1009. Es como hace para 1000 años, pero más atrás no tenemos. Una versión más antigua no existe. Entonces, ¿qué pasó con otras Biblias? Cada vez que los sacerdotes lo copiaban, eliminaban la versión anterior. Entonces daban la veracidad a sus manipulaciones, a sus tergiversaciones. Bueno, eso para comienzo. Vamos hoy a otra profecía que es jinete del desierto o la venida de Dios del desierto. Un profeta que Dios habla que viene del desierto. Vamos a ver el texto. En el libro Isaías, ¿sí? El profeta Isaías en capítulo 40, versículo 3, y dice: Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su milicia, ya ha satisfecho por su culpa, que se ha pagado por su culpa, pues ha recibido de mano de Jehová castigo doble por todos sus pecados. Ya, ha pagado por todos sus pecados. Ahora ya es el momento de alegría. Una voz clama: en el desierto abrid el camino a Jehová. Trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Abren el camino del desierto. Que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado. Vuélvase lo escabroso llano y las breñas planicie. Se revelará la gloria de Jehová y toda criatura a una la verá, pues la boca de Jehová ha hablado. Una vez dice: grita y diga que he de gritar, toda carne es hierba y todo su esplendor como flor del campo. La flor se marchita, se seca la hierba, en cuando le dé el viento de Jehová, pues cierto hierba es el pueblo. Eso es de los traductores. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece por siempre. Está hablando de una palabra que quedará para siempre. Y sigue: súbete a un alto monte, alegre mensajero para Sión. Alegre mensajero para Sión. Que la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. Mira las cosas. Viene del desierto, trae la alegría, conquista Jerusalén. Conquista Jerusalén, porque dice Jerusalén es para ti. Un profeta viene del desierto, toma Jerusalén, trae una religión para siempre. Y alegre mensajero para Sión, clama con voz poderosa, alegre mensajero para Jerusalén, clama sin miedo. ¿A quién tienes miedo? ¿A los fanáticos judíos? Clama sin miedo. Di a las ciudades de Judá: ahí está vuestro Dios. La presencia de Dios, aquí está. Ahí viene el Señor Jehová con poder. Viene un gobierno de parte de Dios. Y su brazo lo sojuzga todo. Ved que su salario le acompaña y su paga le precede. Como pastor pastorea su rebaño, recoge en brazos los corderitos, en el seno los lleva y tratará con cuidado a las paridas. ¿Quién abarcó el espíritu de Jehová y como consejero suyo le enseñó? ¿Con quién se aconsejó? ¿Quién le explicó? Y le enseñó la senda de la justicia y le enseñó la ciencia y el camino de la inteligencia le mostró. Bueno, son caracteres, ahora es solo pura traducción. Son puras señales. Pero ¿a quién corresponde?
¿Quién viene del desierto Araba? Eso es la pregunta. ¿Dónde está Araba? Vamos a ver la palabra. Prepara en el desierto el camino del Señor. Y cuando dice aquí Señor, ¿a quién refiere? ¿A Dios? O puede ser a otra persona también. La palabra Señor, entonces hay que también investigarlo. Y la palabra es desierto o es otra cosa, o es un lugar específico. Debemos ir al texto original. En referencias cruzadas, que es decir, interpretación que los protestantes están dando a este texto, dicen, en Mateo 3, capítulo 3, versículo 3, está interpretando esta profecía a profeta Jesús. Porque esto es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Según Mateos, esta profecía coincide con el profeta Jesús y sus caracteres, que está viniendo del desierto. Bueno, en Mateos 3.3 lo hemos leído. En Marcos, según Marcos, otro evangelio, eso también coincide con Jesús. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y lo interesante en el Evangelio de San Lucas es lo mismo. Capítulo 3, versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. El último Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 23, también lo toma como una interpretación al profeta Jesús. Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, en los 4 evangelios lo está interpretando esta profecía de Isaías a profeta Jesús. Bueno, ¿dónde está Araba? ¿Araba qué es? La palabra que lo tradujeron al desierto, aquí adelante, tenemos las letras, que decir, al lado tenemos hebreo, al lado tenemos la interpretación. La palabra es Ba-Araba, en Araba. Araba, que lo tradujeron, viene el Señor del desierto, en desierto viene. Araba es la palabra que lo vamos a ver cómo lo han traducido. Araba. El número de la palabra es 6160. En Isaías, Ba-Araba. Que el Señor dice que Yahweh viene del árabe. Bueno, Ba-Araba es la palabra de discusión de hoy. El número de la palabra es 6160. ¿Dónde está Araba? Eso es la palabra. Vamos a ver, 6160 en la página bíblica, bibliaparalela.com. Ahí nos está explicando. La palabra es Araba. Araba, definición, dice campos, una estepa o desierto llano. También un valle del desierto va hacia el sur desde el mar de Galilea. ¿Qué más? Vamos a poner en Google Araba. Araba dice, hoy en día es conocido un lugar, se llama Ara con V. Araba. Araba con V. No es Araba con H final, sino dice Araba o Araba es un valle situado en Asia Occidental, en la región del Medio Oriente. Discurre durante 166 kilómetros entre las costas meridional del Mar Muerto y el Golfo de Eilat, Aqaba en el Mar Rojo. ¿Qué decir? En otro lado de Jerusalén, vamos a verlo en el mapa mejor. ¿Sí? Dice, aquí empieza 160 kilómetros. Aquí está. Que si no está en Palestina, está afuera. Empieza de Jordania y va para Arabia. Se llama Araba. ¿Y qué es ese lugar?
Ya hemos ubicado de cuál lugar. Si vamos a traducir Araba como ese lugar que Google y también otros diccionarios bíblicos lo consideran Araba, es un lugar específico. Entonces, ¿qué es ese lugar? ¿De qué estamos hablando? Araba es un territorio que ha sido ubicado en noroeste de península arábiga entre Palestina y Irak, Jordania. Y también lo llaman Arabia de roca. Tienes muchas rocas. Esto es el lugar original de los nabatíes, de los hijos de Ismael. Y los son descendientes de Nebaiot. ¿Qué hemos dicho? Nebaiot, algunos dicen era primogénito de Ismael. Porque en la Biblia, Génesis 25:13, cuando habla de eso, dice su primogénito Nebaiot y después dice Cedar. Pero hemos dicho que muchas interpretaciones islámicas dicen Cedar era primogénito de Ismael y Nebaiot era nieto de Ismael, hijo de Cedar. Pero de todas formas, Cedar y Nebaiot son ancestrales del profeta del Islam. Está indicando a dónde se ubican los ancestrales del profeta del Islam. De este lugar, de este origen. De este lugar viene Dios, abren el camino. Es decir, hay cosas que impiden el camino. Entonces Dios está ordenando, abren el camino. ¿Cuándo Dios va a ordenar abrir el camino? Cuando el camino está, diga, cerrado. ¿Por qué el camino está cerrado? Por el fanatismo. ¿Por qué nosotros no vamos a aceptar uno que viene de parte de los hijos de Ismael? Porque nosotros hemos interpretado el texto sagrado que todos los profetas deben ser descendientes de Isaac. Tenemos el camino cerrado para todos los que vienen de Araba, de descendientes de Nebaiot, que Muhammad es un descendiente de Nebaiot. Tenemos el camino cerrado porque no queremos aceptar esa interpretación. Quien viene de Araba tiene el camino cerrado a Jerusalén. Entonces Dios ordena, abre el camino para Dios, que viene de Araba. La profecía creo que está bien clara. Entonces, bueno, y lo interesante que ellos cuando van a explicar, dicen, bueno, esa parte lo interpretan por todo excepto que sea de Nebaiot o descendiente de Nebaiot, que es el profeta del Islam. Entonces esa parte para nosotros se queda claro. Pero igual vamos a ver otras posibilidades en el significado de árabe. ¿Está bien? Para después no decir, ellos a propósito están interpretando todo de la Biblia al profeta del Islam. Pero creo que está bien claro, ¿no? Abre del camino para el Señor, el camino está cerrado, ¿cómo está cerrado? Toda esta explicación está bien claro. Porque quien viene de Araba, el desierto de Araba, donde está descendientes de Ismael, el camino lo tiene cerrado. Porque ellos dicen, por nuestro fanatismo, la interpretación que estamos dando al texto sagrado, la bendición de Dios solo llega a los hijos de Israel y el resto son los perrillos. Como en Mateo. No he venido sino a los hijos, a la oveja perdida de los hijos de Israel, y el pan de los hijos no hay que darlo a los perrillos. Amén, aleluya. Bueno, no tiene otro significado árabe para ser más, podemos ser acertado. Vamos a ver. Lo vamos a buscar. En cada una de las explicaciones dice esto, está en Jordán, es una valle, está en el norte de Arabia, del desierto de Arabia. Toda la explicación que da habla de Jordán y norte de Arabia. Vamos a ir a buscar, ya que hemos conocido el Museo de Israel, donde están guardando en el santuario de los libros, el libro antiguo de Isaías. Vamos a ir a buscarlo ahí. A ver, ahí la palabra ¿cuál es? ¿Es árabe? ¿Qué es? Vamos a enfocar en la palabra que está en el texto antiguo Isaías, vamos a decir, menos manipulado, porque eso pertenece a 2 siglos antes de la venida del Cristo. Antes de venir del profeta Jesús, la paz sea con él. Entonces, ahí también, ¿qué dice? Se abre el camino preparen el camino de Dios, abre el camino, porque viene del desierto. Entonces la palabra Araba, tal como en Google dice, es Araba Jordán. Otro significado, ellos dicen, puede tener otro significado, desierto en general.
Aunque es difícil aceptarlo, así como en todo lado lo van a... porque en muchas partes de la Biblia, cuando habla de las guerras, cuando habla de la venida y pasando de Sinaí a Araba, ellos pasan por Araba entrando en Jerusalén. Quiere decir, Araba es un lugar tan conocido, nadie puede cambiar el significado. Pero bueno, ellos también lo van a interpretar del desierto. Igual la profecía sigue vigente, porque ¿cuál es el profeta del desierto? Y bueno, norte de Arabia, o quiere tomar un concepto más general, norte de Arabia. En cualquier de las posibilidades de significado de esa palabra que lo tomas, coincide con el profeta del Islam. Bueno, ahora abre el camino para Dios en el desierto. En Salmos 68, capítulo 68, versículo 4, otra vez habla del jinete que viene del desierto. Y otra vez vamos a ver la misma palabra, Araba. Interesante. Pero alégrense los justos, no los pecadores. Regocíjense delante de Dios, sí, que rebosen de alegría. Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre. Abrid paso al que cabalga por los desiertos. Otra vez, dice, el camino está cerrado. Eso está en Salmos, palabra de David. Imam Reza, ¿qué dice? E incluso está en las palabras de David. Abren el camino para quien está viniendo del desierto. Cuyo nombre es el Señor. Cuyo nombre es el Señor. Es Sayyid. Su nombre es Sayyid. Señor en árabe es Sayyid. Y después vamos a ver esa palabra también. En idioma árabe, ¿cuál es el profeta? Su nombre es Sayyid. Dice, suyo nombre es Señor. Regocíjaos delante de Él, Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Pero bueno, es la traducción que lo pusieron. Pero vamos a ver otra vez la palabra que lo tradujeron al desierto, que es Ba-Arabut. La palabra es Arabut, de origen árabe, árabe. Abrid el camino para cabalgante en el desierto, que su nombre es Sayyid, su nombre es Señor. Entonces vamos a un poco enfocar más en la palabra árabe, árabe, ¿qué es? Lo vamos a poner en Google Traductor. Cuando le vamos a poner la palabra araba, viene arba'a. Eso no. Vamos a poner la palabra, mira, quitamos los puntos. Usted sabe que el texto original no tiene puntos ni vocales. Le quitamos otro de estos dos puntos, ya sale Araba. Araba es el lugar que es el desierto donde son descendientes de Nabayut, que es ancestral del profeta del Islam. Y cuando le quitamos esa letra final, que se pronuncia como Arabah, va a ser un desierto o árabe. Aunque esa palabra, cuando vamos a ver el texto original ahora, del Museo de Jerusalén, Isaías, pergamino del Mar Muerto, vamos a enfocar en esa palabra que usted lo puedes encontrar en la página 33 de los pergaminos. Esos pergaminos son 54 páginas. En página 33 de esos pergaminos manuscritos, ahí tenemos la palabra. Es Araba. Lo siento, no puedes quitar esa palabra, letra final. No. Ya. La palabra es Araba. Entonces, Araba, también si quitas otra letra, puede significar noche. Igual, si usted lo pones así, que pueda significar noche, igual, vamos a ver, ¿quién viene del desierto cabalgando por la noche? Eso es la pregunta. Lo que quieras. ¿Quién cabalgando por la noche del desierto llega a Jerusalén? Otra vez vamos a ver. En Salmos
Otro versículo, para que creo que ustedes mismos puedan llegar a la conclusión. Vamos a ver otro versículo. Salmos 68, capítulo 68, versículo 1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de él los que le aborrecen. ¿Quiénes aborrecen al Señor? ¿Cuándo uno va a aborrecer al Señor? ¿Solo los enemigos de los judíos? No, hermano, no van tan lejos. Los judíos van a ser enojados a Dios. Aborrecen, porque Dios ha elegido a último profeta descendiente de Ismael. Man kana aduwwan li Jibril, quien sea enemigo de Gabriel, así es, enemigo también de... ¿Por qué Gabriel? ¿Cuál es la culpa de Gabriel? Ha descendido la última revelación al corazón del profeta del Islam. ¿Lo ves? Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Huyan delante de él los que le aborrecen. Habla de una profecía. Uno llega a Jerusalén y pasa estos. ¿Cómo se disipa el humo? Disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego. Fuego, muchos lo interpretan como la guerra. Así perezcan los impios delante de Dios. Uno que va a conquistar Jerusalén. Pero alégrense los justos. Esa bendición es para los justos. Regocíjense delante de Dios, sí, que rebosen de alegría. Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre. Abrid paso al que cabalga por los desiertos. Y la palabra es singular, también lo tradujeron plural. Cabalgando por Arabá, por ese lugar. Cuyo nombre es Señor. Regocijaos delante de él. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Oh Dios, ¿cuándo saliste al frente de tu pueblo? ¿Cuándo marchaste por el desierto? ¿Cuándo marchaste? ¿Cuándo Dios envió su bendición al desierto? Es una pregunta de los judíos. Dios, ¿cuándo saliste al frente de tu pueblo? Tu pueblo, ellos consideran es hijos de Israel. Esa es la pregunta. Dios, ¿cuándo has ido al desierto a elegir el último profeta en el desierto? Esa es la pregunta. Porque ellos esperaban que el último profeta sea de ellos. Es como ese profeta David está preguntando, ¿qué pasó que después has elegido a otros? ¿Cuándo saliste al frente de tu pueblo? ¿Cuándo? A otro lado, en el desierto, a los ismaelitas. ¿Cuándo? ¿Cuándo marchaste por el desierto? ¿Cuándo has ido a elegir entre ellos? Que ahora vienes del desierto y abren el camino para quien viene del desierto. Estamos en Judea, estamos en Palestina, somos judíos. Dice, mira, los judíos, prepárense, uno viene de Arabia, de árabe. Bueno, y en Malaquí también, capítulo 3, versículo 1, tenemos otra explicación de uno que viene a Jerusalén. De repente viene a Jerusalén. ¿Quién es él? El día del juicio lo llama. Ellos dicen, no, está hablando del fin del tiempo, no es de hoy. Pero bueno, vamos a ver. He aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Abre del camino. Él viene del desierto. Preparen el camino para Dios. Él preparará el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo, el Señor. Su nombre, esta persona tiene un título, As-Sayyid. As-Sayyid al-Arabi al-Qurashi. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. ¿Quién tiene ese título? As-Sayyid. El Señor, a quien vosotros buscáis. Los judíos están buscando este mensajero que su título es As-Sayyid.
el sello de los profetas, el Señor de los profetas. Un mensajero que tiene título As-Sayyid, el Señor. Mira, su nombre era Sayyid en Salmos, ¿recuerdan? Cuyo nombre es Sayyid, es el Señor. Aquí dice, a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Esa persona viene al templo. Dice, no dice el templo del Señor, no. Dice, viene a su templo, templo de Dios, el Señor a quien vosotros buscáis. Es otra frase. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es ese mensajero? Es As-Sayyid. Y el mensajero del pacto, esto tiene otra definición, otra descripción. El mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Por qué es difícil soportar el día de su venida? Porque para un judío, que toda la interpretación que ha dado el texto sagrado es la bendición de Dios únicamente llega a nosotros, de repente va a ver que uno viene descendiente de Ismael, eso va a ser fuerte y pesado para él. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Es decir, puede mantener su fe firme cuando Él aparezca. Porque muchos judíos, por el fanatismo, lo abandonaron. Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavadores. Otra vez, en referencias cruzadas, los hermanos cristianos lo han llevado a interpretar como a Jesús. Dice, bueno, este es de quien, en Mateo capítulo 11, versículo 10, dice, este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien prepara tu camino delante de ti. Entonces, otra vez lo interpretaron a profeta Jesús. Pero vamos a ver el texto. El Señor a quien vosotros buscáis. Y otra vez en otra palabra dice el ángel, aunque dice aquí significa el mensajero. En sitio bíblico, Biblia paralela, en donde dice léxico, interpretar cada palabra, hay una palabra que puede interpretarlo como enviado, mensajero, a Rasul, pero ellos lo pusieron en el ángel en otras traducciones. Vamos a ver. He aquí, yo envío a mi mensajero, él prepara el camino delante de mí y vendrá de repente a su templo. Yo te pregunto, ¿quién de repente llegó al templo? ¿Quién? De todos los profetas. De repente aparece en el templo. Su título es As-Sayyid, a quien vosotros buscáis. Los judíos durante la historia lo están buscando. Cuando el profeta del Islam solo tiene 12 años, están pasando por un monasterio. Un monje muy viejo, Buhayra, Saleh, dice, y observando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo ve chiquito, entonces le acerca, lo observa mejor, dice, ¿de quién es este hijo? Dice, bueno, es sobrino de ese señor que se llama Abu Talib. Le acerca a Abu Talib, por favor señor, venga, es un asunto urgente que hablar contigo. Y va donde Abu Talib, cuidado, que este señor lo están buscando. ¿Cómo? ¿Quién es? Hace siglo que lo están buscando para eliminarlo. ¿Quién es? Cuidádolo. ¿Por qué? Lo están buscando porque va a ser el sello de la profecía, el Señor de los profetas. ¿Quién viene del desierto? Él es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es el profeta de los hijos de Ismael que los judíos lo están persiguiendo, lo están buscando. Cuídelo. ¿Por qué los judíos llegan a Medina? Buscándolos. El Señor a quien vosotros buscáis. ¿Qué están haciendo los judíos en Medina? ¿Qué están haciendo? Eso es porque lo están buscando. Otra vez, el Señor a quien vosotros buscáis. Y vamos a ver la palabra Señor, ¿sí? Es Adón o Adonai. Adonai puede también significar el Señor Dios, pero también tiene otros. Señor, amo, señores, soberano, controlador, tiene muchos significados. Su título es As-Sayyid. Y entre los profetas,
el profeta que se titula Sayyidul Anbiya, el señor de los profetas, Sayyidul Mursalin, el señor de los mensajeros. Todos los musulmanes, usted pregunta, ¿cuál es Sayyidul Mursalin, el señor de los profetas? No Dios de los profetas, no. El profeta más destacado de todos los profetas, ¿quién es? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bueno, otra vez vamos a ver, dice, de repente él pasa como fuego de fundidor. Y en el Sagrado Corán, cuando habla del fuego de fundidor, quiere decir tiene una ley fuerte. ¿Cuál de los profetas tuvo una ley fuerte? Después de Moisés estamos hablando. Muéstrame un profeta que tenga una ley fuerte. Jesús dice, no he venido para abolir la ley. Fuego de fundidor. El Sagrado Corán dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Surat al-A'raf, capítulo 7, versículo 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي. Ellos que siguen al profeta iletrado, a quien encontrarán descrito en la Taurat, que ya tienen, y en el Evangelio, que les ordenará la conducta recta y les prohibirá la conducta inmoral. Quiere decir, tiene una ley fuerte. También tiene la ley del jihad. Jesús no tenía la ley de jihad. Sí tenía la ley de rechazar a lo que hacían los fariseos, pero no tiene la ley de jihad. El fuego de fundidor no era Jesús. Vamos a ver el profeta que les ordenará la conducta recta y les prohibirá la conducta inmoral. Usted puede ver el resto de estas alias anterior y posteriores. Surat al-A'raf, capítulo 7, versículo 157. Entonces, ¿qué hace ese profeta? En Malaquías, capítulo 3, versículo 3, sigue explicándonos qué hace ese profeta. Y él se sentará como fundidor, purificador de plata, y purificará a los hijos de Levi. ¿Cómo lo purificará? Él viene y los hipócritas ya van a mostrar su hipocresía en su palabra, lo rechazan. Así van a ser destacados los hipócritas y los creyentes verdaderos. Van a querer en él. Eso es la purificación. ¿Quién lo hizo? Profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cuando llegó a Medina, los judíos, los hijos de Levi, él los purificó. Quiere decir, los que creyeron en él ya mostraron su veracidad y en su fe. Y los que desmintieron al profeta del Islam mostraron su incredulidad. Y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Quiere decir, el camino va a ser el camino de justicia y van a ofrendarse. Quiere decir, porque aceptar a ese profeta es un gran sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque vas a aceptar que los hijos de Israel, por ser hijos de Israel, no van a tener mérito. Y voy a aceptar un hijo de Ismael. Es decir, aceptaré superioridad del último profeta que no es descendiente de Isaac. Entonces es una gran ofrenda, pero en justicia. Si usted acepta que todos los hijos de Isaac son elegidos, sin duda, muchos pueden explicarlo como una cosa injusta. ¿Por qué Dios eligió a ellos y no ni a otros? Pero esto es una ofrenda que tú estás dando como un judío, pero en justicia de Dios. Dios elige a quien merece. Eso es la justicia. El camino del Islam es el camino de justicia. Todos los seres humanos son iguales. El camino de la justicia, de igualdad. Y la ley del Islam es la ley de la justicia. ¿Y quién viene de repente de un templo a otro? De repente viene al templo del Señor. ¿Quién es? El Sagrado Corán nos indica. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Surat al-Isra, capítulo 17 del Sagrado Corán, aleya 1. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
Glorificado sea el nombre del Señor, quien trae a su siervo en la noche de repente de la casa inviolable en Masjid al-Haram a la casa lejana de Jerusalén, Masjid al-Aqsa, la mezquita Aqsa. ¿Quién de repente viene? Ni Moisés ni Jesús. El único que de repente llega al templo de Dios y su título es el Señor. Cuando dicen a Jesús Señor, dice yo no lo soy. No es que ellos están diciendo tú eres. Él dice Señor no lo soy. Señor está en el cielo. Dios está ahí. Aquí, yo no tengo ese título, Sayyid. Jesús dice, Jesús está mintiendo que está mal. Jesús está veraz, es veraz tal como nosotros queremos. Entonces no es Señor. Entonces no puedes llevarlo, coincidir. Dice, eso corresponde a Jesús. No corresponde a Jesús, hermanos. Quiere decir, el cabalgante de la noche, del desierto, como quieras interpretarlo, o de Araba, como quieras. Un cabalgante abre su camino, de repente llega a Jerusalén. Es un fundidor, que es el fuego del fundidor. Va a purificar a los hijos de Levi, trae la justicia. Cuesta creer en él. ¿Quiénes van a quedar estables creyendo en él? Porque es difícil creer en él. El fanatismo abre el camino. Hay cosas que impiden aceptarlo. A Jesús todos podían aceptar, decían el rey de Israel. Porque tenía muchos milagros, era hijo descendiente. El problema con él era que él vino a decir que el último profeta no es descendiente de Isaac. Eso era el problema que tenían los fariseos con Jesús. Entonces, dice, a través de él Dios va a bendecir a Masjid al-Aqsa, alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, para mostrar nuestras señales, nuestros signos a la gente. Y no solamente en eso, cuando viene a hablar al profeta Juan Bautista, él que dice, Juan, él en capítulo 1, versículo 23, dice, él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y aquí el Señor no refiere a, podemos interpretarlo de otra forma, abren el camino del Señor de los profetas, Sayyidul Mursalin, abren el camino. Jesús, ¿para qué ha venido? Para abrir el camino. Si lo vamos a decir, aceptamos lo que Mateo, Lucas, Juan dicen, Marco dicen, que si Jesús es la persona que está clamando en el desierto, llamándoles que vengan, pero está abriendo el camino ¿de quién? De Sayyidul Anbiya, el Señor de los profetas. Entonces, una pregunta y una respuesta. Si quieren, hoy lo terminamos o dejamos para mañana. Es muy corto. Algunos dicen esa profecía es sobre Jesús, pero la respuesta, primero, en ese templo Jesús no guió a las personas, quiere decir, Jesús llegó a destruir lo que ellos estaban haciendo en una fiesta. Y la gente, los fariseos rechazaron a Jesús. Jesús vino a ese templo haciendo una pelea. La aparición de Jesús en el templo no era de repente. Así pasaba por otras ciudades y pasaba por Jerusalén. No era de repente, no apareció en Jerusalén. Jesús no trajo la paz ni trajo la alegría a ese templo. Pero, y al contrario, todos los fariseos siempre estaban discutiendo con él en ese templo. Quiere decir, Jesús trajo discusión en ese templo. En Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 21, usted va a ver cómo Jesús discutía en el templo con los fariseos. Y también Jesús predijo que ese templo va a ser destruido en Mateo 34. Entonces Jesús no trajo paz para el templo. Entonces no es de alegría ni de nada de eso para ellos. Ahí vamos a ver al siguiente. Mira, Mateo 10, por ejemplo. No penséis que vine a traer paz a la tierra. Mateo 10, 34. Jesús dice, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Versículo 35. Jesús dice, ¿por qué vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra? Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa.
el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Que sí debe estar dispuesto a martirizarse. El que no, estamos en Mateo 10, capítulo 10, versículo 39. El que ha hallado su vida, la perderá, y el que ha perdido su vida, por mi causa, la hallará. En más allá. Aquí no hemos traído la paz a Jerusalén, ni el gobierno a Jerusalén. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa del profeta. Hablando del profeta. Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Pero al contrario, ese profeta, el profeta del Islam, vino, conquistó Jerusalén, trajo la justicia a Jerusalén. Él mostró los misterios de Dios en este lugar. Su apariencia era de repente, tal como en la profecía dice, de repente llega. Y él cuando llega trae la bendición, la gloria y esplendor del Señor al templo. Y aún más, en otras profecías vamos a ver cómo el nombre del profeta del Islam, más que todo lo que hemos pasado, que es Ahmad, un nombre nunca llamado anteriormente a otras personas, nombre Paráclito, que ellos lo tradujeron mal, Paráclito, pero el nombre Ahmad, que está en las profecías, que después inshallah lo vamos a tomar, solamente es para el profeta del Islam. Conclusión de esa parte. La persona que viene del desierto, de repente aparece, necesita que la gente, los justos de Jerusalén, abre su camino. Es de Áraba, descendiente de Ismael. Todo eso solo coincide con una sola persona que es excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pero hay otras profecías en Isaías que inshallah mañana lo vamos a tomar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. صل على